Amigos, ¿cómo están? Hoy nos toca platicar con una mujer que se ha ganado a pulso su lugar en los espacios deportivos de este país. Muchos inclusive la mencionan como la mujer del deporte en México, alguien a quien ustedes conocen muy bien, puesto que es la embajadora de buena voluntad de la carrera de la esperanza. Claro que me refiero a Inés Sainz. Bienvenida, Inés, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Un placer saludarlos. Yo soy Inés Sainz y me encanta poder compartir con ustedes un cachito de mi vida, de mi experiencia y por supuesto de lo que ha hecho que a lo largo de estos años haya tenido yo la fortuna de llegar hasta ustedes. Vienen muchas cosas nuevas, habrá mucho que platicar. Gracias y les mando un abrazo. Pues como lo saben, además de ser una destacada periodista, también es modelo y empresaria. Inés, en realidad me da muchísimo gusto tener la oportunidad de conversar contigo en esta ocasión. Oye, tú eres abogada de profesión. ¿Cómo es que terminaste como comentarista deportiva? Bueno, yo creo que el deporte, yo hemos Estados Unidos, o sea, desde que nací. En realidad, desde que yo me acuerdo, estaba pegándole una pelota, jugando algo. Nací en una familia muy masculina, digo yo, con 3 hermanos y solamente yo de mujer. Y eso me obligaba de manera natural a que si quería unirme a los juegos de mis hermanos, pues era jugar fútbol, andar en bicicleta, montar, pero siempre hacer algo de deporte. Y después, cuando entrábamos a la casa, lógicamente lo que se veía era deporte. Entonces, para mí, el crecer aunado al deporte era de manera natural. Sin embargo, cuando voy creciendo y tengo que decidir qué voy a estudiar, tenía la disyuntiva entre ser abogada, porque siempre me encantó, pues no solamente el poder defender las causas de las injusticias, sino también el hecho de estar cercana a la gente, mostrar empatía y luchar por ellos, ¿no? Entonces decía, por ese lado me gustaba, pero también me gustaba, y era una carrera nueva en ese momento, comunicaciones. Entonces decía, pues una u otra, y mi papá ahí, siendo un contador fiscalista, me dijo, no, ¿pero de qué vas a trabajar en comunicaciones? No, yo creo que mejor abogada. Y bueno, pues le hice caso a mi papá, empecé con la carrera de Derecho, evidentemente la terminé, pero a la par empecé inmediatamente a entender que el mundo del deporte y yo estábamos ligados indiscutiblemente y que yo quería hacer algo que pudiera dejar huella y hacer algo distinto. Era fan de escuchar a los protagonistas en radio, salía de la universidad y los iba escuchando, tenía yo 21 años y en ese momento dije, no me gusta que no haya mujeres, no haya voces femeninas hablando del deporte. Algo está mal porque las mujeres vibramos, sentimos, nos encanta el deporte, igual que a los hombres, ¿por qué no? Y ahí fue donde me puse esa meta y dije, tengo que sí o sí poder llegar y sentarme en la mesa de los protagonistas y alzar la voz femenina de cómo disfrutamos, gozamos, sentimos y vibramos el deporte. Así fue como comencé, o sea, la historia es larga, es muy entretenida, pero la realidad es que el lugar de una mujer para ser ocupado en el mundo del periodismo deportivo estaba ahí, solamente que nadie lo había tomado, porque en el momento que llego con una propuesta creativa diferente, que fue hacer entrevistas a las grandes figuras del deporte mundial, que le hablaran a los mexicanos de cómo era que ellos se habían motivado para seguir adelante y llegar a ser los mejores del mundo, en ese momento pues se sienta un parteaguas y ahí sí empieza pues a abrirse este camino hacia las mujeres en el mundo del periodismo deportivo, con mucho orgullo haber sido la primera, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue que hiciste para crecer y sobresalir en una estructura, pues obviamente dominada por el sexo masculino? ¿Cómo le haces para destacar como una comentarista deportiva? Pues en realidad no había un espacio que dijera, por aquí es el camino. Entonces, a mí siempre me gustaba el deporte en Televisión Azteca. Así es que un buen día fui a TV Azteca, logré entrar, no era como ahora, llevaba escasamente 3 años de haber abierto TV Azteca, pero ya existía la figura de José Ramón Fernández en el deporte, los protagonistas. Así es que logré entrar a Televisión Azteca y al foro donde él estaba, sabía la hora en la que transmitían. Lo esperé, le pedí una entrevista, me concedió un par de horas después, 10 minutitos, y ahí, bueno, pues le dije, José Ramón, llegó el momento de que tú, con este emprendimiento que has mostrado siempre en el mundo del deporte, eres el primero en darle una oportunidad a una mujer, creo que estamos listas para ocuparlo. Y un poquito irónico me decía, bueno, ya veremos, pero entonces tú quieres ser tú. Le dije, la verdad sí, creo que sería lindo poder tener la oportunidad de que las voces femeninas fueran escuchadas. Y ahí me dijo, bueno, déjame tus datos, vamos a verlo. Me hizo 5 preguntas, le contesté 4, o sea, bastante bien. Y yo creo que ahí el destino sí decía, es el momento, porque al mes de que voy a ver a José Ramón, ellos estaban renovando los derechos de la NFL. Y a la hora de renovarlos, la NFL les dice, necesito que hagas un programa que sea para niños, porque ese es nuestro futuro. Hable del americano, pero de una manera muy dinámica, con juegos, dinámicas, etcétera. Y les enseñan un programa que se llamaba Under the Helmet, que hacía la NFL en Estados Unidos. Le dijo, queremos que este lo repliques aquí. Y es una de las condiciones para renovar el contrato. Y entonces dice, cuando ve el formato, ve que lo conduce un hombre y una mujer, jovencitos, con mucha dinámica.
polémica y dice, ¿y a quién pongo? Que sepa de americano, ¿no? Y en eso, pues dice, oye, vino esta niña y me hablan por teléfono al mes de haberlo visto y me dice, oye, que si sabes de fútbol americano. La verdad es que yo toda la vida vi el fútbol americano con mis hermanos, somos de los 49ers de siempre. Teníamos esas antenas parabólicas que parecían como platillos voladores y cachábamos las señales y lo lográbamos ver. Entonces yo dije, mira, no sé qué tanto sé, pero sí, toda mi vida he gozado del americano, lo disfruto, porque no me hacen un casting, ¿no? Y entonces voy, me hacen un casting, efectivamente me quedo, después supe que era la única mujer, o sea, lo hubiera hecho bien o lo hubiera hecho mal, ya el lugar era mío. La realidad es que ahí empieza esta aventura, empiezo en este programa en donde de pronto me doy cuenta que me gustan las cámaras, me doy cuenta que me gusta poder expresarme como soy y hablar libremente del deporte como yo lo siento, y es ahí donde digo, ok, esto estuvo bien para probarlo, pero ¿qué puedo hacer para realmente simbrar, no? Ahí en conjunto con mi esposo, Héctor Pérez, estaba yo recién casada, tenía 21 años, diseñamos el programa que se llamó Deportips, que era justamente hacer entrevistas con las grandes figuras del deporte mundial y que estas figuras pudieran contarnos su historia, en qué momento pasaron difícil, qué tuvieron que superar para llegar, con la intención siempre de motivar a los mexicanos a que se atrevieran a hacerlo, ¿no? Entonces diseño este programa, llego con José Ramón, te lo presento, le digo, José Ramón, ¿por qué no hacemos este programa? Y él me dice, bueno, ¿quién no va a querer un programa así? Viajar por todo el mundo, el glamour de conocer a los mejores. Y ahí hay algo que claramente me marca, ¿no? Y me dice, hay dos temas. Jamás te van a dar las entrevistas, las personalidades de las que estás hablando, porque no les interesa el mercado mexicano, son inaccesibles. Y segunda, en esta televisora no hay dinero para que andes haciendo un programa de esa envergadura, ¿no? Y yo, ¿y te gusta el programa? Sí, sí me gusta. Perfecto. En ese momento, salgo de ahí con una convicción. Tengo que conseguir dinero y tengo que conseguir las entrevistas, sea como sea. Así es que empieza mi labor, sección amarilla, el almanaque que todos conocemos. Empiezo a ver esas marcas que yo sabía que se patrocinaban en deportes, que buscaban esos espacios. Empiezo a buscar citas con departamentos de mercadotecnia. Yo era una universitaria de 21 años, o sea, no tenía ningún contacto queretana, vivía allá, recién casada. Y bueno, pues para no hacerte el cuento largo, empiezo a lograr tener citas claves con patrocinadores. Visito más de 48 empresas. Logro cerrar 6 empresas y esas 6 empresas me cubrían el presupuesto que yo había visto en la parte de ventas de TV Azteca que tenía que cubrir para poder tener un programa de televisión, ¿no? Entonces de pronto me doy cuenta que las cosas empiezan a funcionar, pero por el otro lado mandaba mails y mails, no era como ahora, ¿no? Era como ahora que enteras quién es el jefe y quién es esto y quién el otro, porque pues con redes sociales es muy fácil. Ahora no. En ese momento mandaba mails al Real Madrid, al Barça, al Inter, al Milan, a Liverpool, a todos, solicitando entrevistas con estas grandes figuras que estaban en el escenario mundial del fútbol. Y no tenía respuesta, ¿no? No, imposible la entrevista, esto no. Y yo decía, chin, o sea, empezaba ya a tener las afirmaciones de los patrocinios, pero no tenía la certeza de las entrevistas. En eso mi esposo me dice, la única forma que consigas las entrevistas es que te vayas a Europa y tú las consigas cara a cara con los jugadores. Eso tienes que hacer. Y así fue. Entonces pídele un crédito, porque pues además no era que me lo financiara la empresa, pídele un crédito para que yo me pueda ir, me voy sola, hago allá el enlace con una agencia en Madrid, otra en Italia, en Milán, para poder ahí como casa productora que me grabaran, porque no llevaba yo camarógrafo evidentemente. Llego allá, para no hacer de cuento largo, llego a ver al Madrid, me acreditan como prensa internacional, que era lo único que había logrado hacer con antelación. El equipo no estaba ahí, estaba en Austria. Estaban haciendo una mini temporada de 6 días en Austria. Ahorita dices, ¿cómo te pudiste haber equivocado así? Porque nos suena absurdo, porque hoy lo ves, los jugadores van posteando qué va pasando en tiempo real. Allá, si no tenías contacto con periodistas de allá o algo, no te enterabas de las agendas, no había manera, no se publicaba, ¿no? Entonces, pues bueno, me tuve que ir a Austria, llego en Austria a rentar el coche más pequeñito, a entender un mapa, no había Google Maps, entonces a entender el mapa para poder llegar a un castillo donde se hospedaba el Real Madrid. Total que le doy 2 vueltas a las montañas, voy, vengo, regreso, al fin que en el ocaso del día voy llegando al famoso castillo. De repente digo, bueno, ya alcanzaba en viáticos pues para una noche, imagínate lo que costaba aquello, ¿no? Pero decía yo, es mi momento, tengo que entrar sí o sí. Además le había prometido a los patrocinadores empezar con el Balón de Oro de ese momento, que era Luis Figo. Entonces como si de la nada un universitario te dice, tengo que entrevistar a Leo Messi, ¿no? ¿Cómo le hacemos, claro, ¿no? Ni por dónde empezamos. El chiste es que llego al hotel, inmediatamente me hago amiga del bellboy, le digo, por favor, ayúdame por dónde pasan, necesito sí o sí ver a Figo. Figo y Roberto Carlos eran como mis targets principales, ¿no? Entonces me dice, pues mira,
tarde que temprano van a salir en el elevador de aquí abajo, así es que porque por ahí van a cenar. Te quedas aquí, los vas a ver, ¿no? Y pues yo ahí 2 horas paradita, nadie me movió, hasta que efectivamente empieza del elevador a salir ellos, y de pronto sale el primer elevador con parte de los Galácticos, segundo elevador, y ya viene Luis Figo ahí. Luis Figo, Roberto Carlos, el Indiecito Solari, y sale el elevador. Los nervios y la emoción de ya vienen hacia acá, ¿no? Y dije, es mi momento, o sea, es ahora o nunca el poderlo pedir, ¿no? Y bueno, pues los abordo, les digo que me presento y que tengo un programa para niños con la idea de que las grandes estrellas les cuenten cómo lo hicieron, y que yo creo que normalmente hablo rápido, cuando estoy nerviosa hablo a 2000 por hora. Entonces hasta me dijeron, Inés, tranquila, ven, tómate una cerveza con nosotros y nos platicas, ¿no? Y yo, esto no me puede estar pasando. Entonces voy, tomo la cerveza con ellos, ya les cuento bien a bien, estoy tratando de ser la primera mujer que realmente pueda romper el estereotipo, y acceden a darme las entrevistas, ¿no? Y entonces logro traer la entrevista de Luis Figo, de Roberto Carlos, fui a Italia, Paolo Maldini, Pippo Inzaghi, Cristian Vieri, regreso con 8 entrevistas de primer nivel, quedo feliz, ¿no? Tras tanto, mi esposo acá se encargó de ver nuestra manera de hacer una casita productora in-house, en donde un freelance, una computadora, pues no era como que en una lab como ahora editas, eran unas maquinonas, ¿no? Para poder hacer las ediciones, y los cassettes pues eran grandes. Total que llego, se encarga, lo edita, de pronto tengo ya el programa y tengo el dinero, ¿no? Entonces, esto pasó año y medio de que yo vi a José Ramón y lo logré tener, ¿no? Y de repente pues le digo a la secretaria de José Ramón, por favor, Enita, consígueme la mejor sala con la tele más grande, que le llevo una sorpresa a José Ramón. Y ahí voy, pido la cita, digo con José Ramón. De repente, José Ramón, ¿te acuerdas de aquel programa que te platiqué, que hacer las entrevistas con las grandes figuras? Me dice, sí, seguimos en las mismas, o sea, no. Le dije, no, espera. Okay. Y le pongo el programa, empieza el programa, Luis Figo, le saco los contratos por la primera temporada, 16 programas firmados con todos los patrocinadores al costo que me habían dicho, y así yo con una sonrisa enorme le llevo la camiseta de la 9ª, había ganado la 9ª en ese momento en Madrid, todo, y de repente dice, ¿qué es esto? Y le digo, el programa, ¿te acuerdas? Ya está, es una realidad. Y agarro el papel. ¿Qué te crees, niñita? Tarara. ¿Que me vas a venir a decir a mí cómo se hace la televisión? Pues esto no sale. Ya te puedes ir, pero esto no sale. Y yo, ¿qué hice mal? O sea, salgo desencajada y digo, ¿cómo? Me dijo que le gustaba el programa, que era un programa irreal y que no era lograble, pero que esos eran los 2 caminos, ¿no? O sea, conseguir los patrocinadores, conseguir todo. Y yo salgo de ahí desencajada y digo, ¿cómo? Y llego a Querétaro, ya sabes, manejando de regreso, tristísima, llego con mi esposo y me dice, ¿y tú de qué te preocupas? Me dice, las entrevistas son nuestras, los patrocinadores son nuestros, nos vamos a Televisa. O sea, no creo que alguien más te diga que no. Aunque, me dijo, yo creo que si Ricardo Salinas se entera de esto, no te dejaría de ir. Antes de ir a buscar allá, ¿por qué no consigues una cita con él? Y entonces, pues bueno, si ya había conseguido la entrevista con Luis Figo, pues yo dije, de que consigo 5 minutos con Ricardo, bueno, aunque haga guardia 3 días, ¿no? Total que logro que a través de un tío me reciba 5 minutos, efectivamente. Llego con Ricardo. Le digo, Ricardo, te quiero platicar que trato de ser la primera mujer que verdaderamente haga eco en el periodismo deportivo. Creo que TV Azteca está listo para dar ese impulso, pero necesitamos un proyecto fuerte, consistente y sólido que nos dejara detonar y ponernos en el mapa. Mira, y le pongo el programa, y entonces ya ve el programa, y me dice, está bien, ¿eh? Y le paso los patrocinios, ¿no? Y cuando los ve, ¿cómo? Pues, ¿cuándo quieres el programa? Y yo, los domingos a mediodía. A ver, y habla por teléfono. ¿Cuánto vendemos los domingos a las 11 de la mañana? Y se ríe y dice, ¿por qué vendiste esta cantidad? Le dije, es que fui a ventas y me dijeron que tenía que vender eso más mi producción, pues para que pudiera salir el programa. Y se ríe y dice, esos canijos. Me pidieron que vendiera 10 veces más lo que se vendía en ese horario regularmente. Pero yo nunca había vendido tele, lo vendí. Y entonces Ricardo lo ve y dice, por supuesto que sale. Habla por teléfono y dice, a partir de este domingo sale, ¿cómo se llama tu programa? Deportips. Deportips, producido por Inés Sainz. José Ramón no lo puede tocar. Vamos a poner un productor interno, luego les digo quién va a ser. Y de la noche a la mañana, el programa al aire, hasta de cuenta eso fue un jueves, que era mi cumpleaños 20 de septiembre, pues ese domingo sale el programa al aire y ahí sí las cosas cambian. Inmediatamente, o sea, los reflectores de todo el mundo
O sea, TV Azteca, una mujer haciendo entrevistas con el mejor del mundo, o sea, ¿cómo? Empieza a hacerse una... Y ahí sí que no paró nada, ¿no? O sea, de pronto fue los reflectores, fueron las oportunidades, fueron entrevistas, y era una, y era otra, y era otra, y era otra, empezando a hacer eco en Latinoamérica, en Europa, en España sobre todo, ¿no? También porque no había mujeres, o sea, en realidad en Latinoamérica muy pocas, donde había un poquito más era en Estados Unidos, pero de ahí en fuera no. Luego, la segunda parte, voy a Estados Unidos y traigo entrevistas de fútbol americano y de básquetbol, o sea, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Entonces fue realmente un impacto bien grande y un suceso. En ese momento, pues obviamente Televisa trata de reaccionar y empieza a meter una mujer aquí, otra mujer allá, sí, busca claro, en pasarelas a ver quién tenía un poco mi tipo, ¿no? Para poder competir, pero pues yo lo que traía era el amor por el deporte en el ADN, no, el físico pues venía acompañando, ¿no? Pero realmente lo que me movía siempre era mi pasión. Y entonces José Ramón y yo, pues al principio, ya sabes, era imposible ni pensar una relación. Sin embargo, 2 años después, ya yo con una casa productora establecida, en forma, como productora independiente, me habla un día José Ramón de la oficina y pues ya ahí voy. Para esto, cuando me entrevistaban, yo siempre decía, agradezco a Azteca Deportes la oportunidad de formar parte, de ser la primera, siempre le agradecí. Yo decía, a final de cuentas, de nada me sirve navegar en solitario, ¿no? Yo lo que quiero es subirme a ese barco, que es Azteca Deportes realmente, formar parte de ese equipo. Y me habla José Ramón en el 2004, principios del 2004, y me dice, bueno, tengo que reconocer que lo has hecho muy bien. Quiero que vengas con nosotros a los Juegos Olímpicos como parte de los protagonistas. Y fui a Atenas 2004, entonces fue increíble, mi primera cobertura internacional, me fue increíble también. Y ahí verdaderamente pues sí empezó mi proyección a nivel internacional con TV Azteca, de estar en los mejores eventos con las mejores personalidades y pues obviamente el sello de la casa eran las entrevistas con las grandes figuras, pero ya también cobertura en general, ¿no? Entonces, pues padrísimo, porque ya después José Ramón y yo pues terminamos llevándonos muy bien, ¿no? Y él me dijo, pues la verdad no tenía por qué hacer las cosas fáciles, ¿no? Pues no, está bien, ¿no? Y al final yo agradezco porque eso me hizo tener mi casa productora, entender que si quiero estar en la tele, pues tengo que vender, ¿no? Yo vendo el proyecto, lo hago a la medida del patrocinador, veo cuáles son las necesidades de la audiencia y después las conjunto para sacar el proyecto, ¿no? Entonces, y ya, así ahora sí que rápidamente ha sido la historia. Pues, ¿qué les parece cómo va esta conversación, esta primera parte de esta conversación con Inés Sainz, nuestra embajadora de buena voluntad de la carrera de la esperanza, en esta presentación especial de Smart Speakers, en una producción especial de RR Noticias? Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com.